Genial, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy, una vez más, se va a llevar a cabo la sesión interna dominical a cargo del estudiante Ángelo Casanova Guarniz, con un tema de suma importancia denominado estado de necesidad justificante. Él es estudiante del sexto ciclo en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. También es coordinador de imagen y difusión institucional del CEP. Asimismo, organizador de conferencias constitucionales y del taller de Derecho Procesal Constitucional 2023 para el SEC, como también miembro activo del Círculo de Estudios Jus Poniale y ha cursado el Diplomado de Derecho Penal en materia general por LP, Pasión por el Derecho, y materia especial por Udiápolis. Muchas gracias, sin más nada que agregar. Una vez más, es un placer contar con su presencia y adelante, les cedo el uso de la palabra. Excelente. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Ya como lo mencionaba la compañera, hoy como cada domingo nos reúne nuevamente este ciclo de conferencias internas que realiza Jus Poniale. Nos encontramos ya entonces en el módulo número 2 de la parte general del derecho penal. Hoy tendré a bien hablar sobre el estado de necesidad justificante, el cual pertenece a una de las fases por medio del cual se analiza determinado hecho con el fin de ¿qué? De poder determinar si es que éste llega a ser o no un delito. Antes de entrar a tallar en algunos detalles del tema, he considerado un caso o algunos casos prácticos que surjan al instante, al inicio un tanto para interesar y buscar descubrir en qué momento podemos nosotros alegar el estado de necesidad justificante. Como vamos a ver en el cambio de diapositiva, se sitúa un caso previo número 1. Un día, una exitosa abogada manejaba su vehículo dirigiéndose a la corte, pues tenía una audiencia a la cual debía asistir. Pero en su camino, y como es de conocimiento de todos ustedes, a veces estos choferes de micros realizan algunas maniobras temerarias. Entonces, por querer ganar al carro precedente o por querer ganar unos cuantos pasajeros, le cierra el paso de alguna manera a esta abogada, haciendo que su vehículo se llegue a desestabilizar. Esta abogada se percata que el carro se dirige en contra de unos escolares quienes se encuentran de manera normal y habitual esperando su transporte escolar para ir al colegio. Entonces, para evitar estrellarse contra estos niños, redirige su marcha contra la casa de un vecino de la zona, dañando con ello la reja que este recién hace poco había instalado en su entrada. Entonces les pregunto a ustedes, ¿en el presente caso la abogada deberá de alguna manera responder por los daños ocasionados? ¿O se va a justificar su actuar porque sacrificó la casa del vecino, algo material, en vez de que la vida de estos escolares, de estos infantes que se encontraban en dicha avenida? Y quizá ello aún no llegue a comprenderse cabalmente. Entonces vamos con otro ejemplo. Ustedes habrán visto de repente que en algunas zonas, o bueno, donde yo resido, en Trujillo, o en los distritos donde ustedes se acentúen, hay algunos vecindarios que optan por colocar una suerte de tranqueras o rejas tanto al inicio como al término de la calle en la zona donde viven. Entonces, ¿qué sucede? Pasa que un día, por descuido o por cualquier otro motivo, una de estas casas, en medio de estas tranqueras, se llega a incendiar, imposibilitando obviamente la salida normal de las personas. Pero además, este incendio no solamente pone en riesgo la vida de ellos, sino también de las casas aledañas, las cuales también puede incendiar. Entonces llega el camión de bomberos como es natural y como debería suceder. Pero al llegar se encuentra que las rejas o estas trancas están cerradas. ¿Cómo pasa entonces este camión de bomberos? Ustedes dirán, ¿se bajará acaso el bombero y empezará a preguntar quién tiene la llave para poder abrir esta reja? ¿Tocará puerta por puerta de repente para que encuentre al vecino? ¿O qué pasa si es que el vecino a la final está de viaje o acaba de salir? ¿Entonces esperará ello? No, obviamente que no. El camión lo que va a hacer tumbar inmediatamente esa reja con la patrulla, con el camión, para que pueda llegar al auxilio. Entonces les pregunto también, ¿este camión de bomberos o esta unidad de bomberos va a responder por el daño ocasionado que ha hecho a la tranquera? ¿Tendrá estos que reponerla? No creo.
Entonces, para ello, vamos a analizar cuestiones previas antes de entrar a lo que es el estado de necesidad justificante. En primer lugar, y ya como muchos deben de saber, hay algo que es el delito y con ello la teoría del delito. Pero a veces, y creo que nadie me va a poder dejar mentir en esta ocasión, es de que solemos escuchar en algunos medios informativos, llámese televisión, llámese radio, u observar en periódicos o diarios electrónicos, que parte de la sociedad, quizá a manera de un testimonio de alguna nota periodística, imputa de manera acelerada un delito, haciendo parecer que este proceso o esta determinación parezca sencillo, parezca algo fácil. Y a ello justamente recuerdo que hace algunos días habían robado una vivienda y una de las vecinas aseveró que uno de sus vecinos, quien, bueno, tenía algunos antecedentes, pero ello no justifica este actuar, había efectuado el robo, llegando incluso con policías para su detención, aun cuando éste había estado en su hogar toda la noche descansando. Entonces vemos qué fácil es decir que otra persona comete un delito. Sin embargo, es todo lo contrario. Su determinación más bien sugiere un proceso de análisis. Y para ello, ¿qué debemos saber en un primer momento? ¿Qué es el delito? Entonces, como es de conocimiento de todos, el Código Penal, en su parte general y en su parte especial, no suele hacer una definición concreta o una definición directa de lo que es o de lo que significa el delito. Lo que sí señala también Bramon Arias, por ejemplo, de que el artículo 11 del Código Penal nos va a acercar un poco, no nos conduce directamente, pero nos acerca un poco. Y es que de esta podemos derivar algunas características de lo que es el delito. Como por ejemplo que estas van a ser cometidas de manera comisiva u omisiva, o que también pueden ser culposas o dolosas. Y una última característica que sí debería sentar su importancia es de que este actuar debe estar descrito por la ley. Debe estar prescrita en la ley, el principio de legalidad, como muchos sabrán. Pero ahora bien, ya para consolidar un poco más esta definición, nos remitimos recién a la parte procesal, al Código Procesal Penal, que en su artículo 344, respecto al sobreseimiento, de esta podemos rescatar de que el delito va a ser toda aquella conducta típica, antijurídica, culpable y además punible. Hay algunas teorías que afirman que la punibilidad no, porque ya es consecuencia de la determinación del delito, pero lo vamos a dejar allí porque no es materia de análisis del día de hoy. A esto además, y es algo importante que recalcar porque a veces algunos suelen confundirlo, además de Bramon Arias, Felipe Villavicencio e incluso el doctor Frank Almanza, están de acuerdo en que estos elementos de la teoría del delito se encuentran en una relación lógico necesaria, es decir, debe existir un estudio ordenado de cada etapa o fase para poder llegar recién a la conclusión de que existe o no un delito. Y es que es obvio, no podremos nosotros analizar la antijuricidad del hecho o determinar la culpabilidad de alguien si es que este hecho o conducta que se ha realizado no se encuentra tipificado o descrito por la ley o la norma penal. Como por ejemplo, recuerdo en uno de mis exámenes de derecho penal, ya parte especial, una pregunta que decía, ¿cómo o bajo qué delito debería responder aquella persona que instiga a otro a autolesionarse? Y es que algunos dirán de repente, la respuesta es obvia, instigación a lesiones, ¿no? Uno podría decir ello, es la primera impresión que se le da. Pero sin embargo, si revisamos, la autolesión no está tipificada, así como el suicidio no está tipificado. Y si es que no está descrito por la ley, ¿cómo podríamos nosotros declarar posteriormente culpable a alguien cuando jurídicamente no lo es? Porque no está tipificado. Y eso también lo avala la misma Constitución. Sabemos también nosotros, y sin entrar a un mayor análisis al respecto, como les digo, porque el tema es estado de necesidad justificante, pero son necesarias estas cuestiones previas, la tipicidad la vamos a entender de una manera fácil. Va a ser entendida como aquella adecuación o subsunción del comportamiento al tipo penal.
Y a raíz de ello, esto es algo importante, muchos sostienen que una vez determinada ya la tipicidad, o sea, ya encontrarla descrita en el Código Penal, esta garantiza de por sí de que ese hecho es antijurídico. Pero a ello, por ejemplo, Felipe Villavicencio sostiene más bien que la tipicidad cumple una función indiciaria. ¿Qué quiere decir esto, esta función indiciaria? Pues que la determinación de que un hecho sea típico solo dará la sospecha o el indicio de que además es antijurídico. Entonces, no podemos aseverar de manera definitiva que ya de por ser típico va a ser antijurídico. Y para ello, ya antes de pasar a la siguiente diapositiva, enfocada al estado de necesidad justificante, es necesario rescatar o simplemente mencionar más bien la existencia de dos tipos de normas para el análisis de la materia de hoy. Normas prohibitivas y normas permisivas. De manera simple, para no entrar a un mayor tema de análisis de estos puntos. Las normas prohibitivas son aquellas que van a impedir o van a negar que la persona realice determinada conducta. Por su parte, las normas permisivas son aquellas que van a permitir realizar, prácticamente lo contrario de la primera, determinada conducta, o le reconocen a este sujeto la facultad de poder realizarla, sin necesariamente exigir su cumplimiento. Y ya de seguro muchos se habrán dado cuenta que con esta definición de normas permisivas, esta institución o esta figura del estado de necesidad justificante se compara con otra, que ya la hemos visto en ponencias anteriores, y que la voy a dejar al final simplemente para hacer un esquema de diferenciación, tampoco entrar en un mayor tema de análisis al respecto. Entonces, ahora entramos a la fase del delito que básicamente nos importa, que es la antijuricidad y que el estado de necesidad justificante está dentro de esta o le pertenece dentro de esta fase. Sabemos nosotros que la antijuricidad de por sí significa contradicción con el derecho, pero a su vez, en la teoría del delito, como elemento o fase, va a ser aquel nivel valorativo en donde nosotros vamos a poder estudiar aquellos supuestos de causas de justificación bajo los cuales este injusto que se está imputando va a poder excluirse, convirtiendo este hecho típico en lícito y conforme a derecho. Ahora bien, vamos ya de por sí al estado de necesidad justificante una vez habiendo copado ya estos aspectos o estas cuestiones generales. Y es que la jurisprudencia peruana, a través, por ejemplo, del expediente 281-95 Junín, sostiene de que existe o se va a concurrir un estado de necesidad justificante cuando el agente lesiona un bien jurídico penalmente tutelado de menos importancia, eso es claro, menos importancia, para salvar a otro bien jurídico de una mayor jerarquía como lo suele ser la vida humana. Y en base a ello, por ejemplo, parte de la doctrina como Bramón Arias lo define como aquel estado de peligro actual para legítimos intereses que únicamente pueden conjurarse mediante la lesión de los intereses legítimos de otras personas. Pero es cierto, esta definición que señala Bramón Arias quizá no pueda ser tan específica o tan buena para entenderla en una primera definición. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a remitir al mismo Código Penal. En el Código Penal lo encontramos en el numeral 2 o inciso 4 del artículo 20, el cual menciona: el que ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace, y acá menciona algunos bienes jurídicos superiores o de mayor valor, por así decirlo, cuando amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran ciertos requisitos. Entonces vemos que también de por sí esta norma no es absoluta, plantea ciertos requisitos. ¿Cómo cuáles? Cuando la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado. Lo que decíamos, un bien jurídico de mayor valor. Cuando se emplea un medio adecuado para vencer el peligro. Claro que sí, no vamos a poder tampoco ser, o bajo este estado de necesidad justificante, a utilizar cualquier medio desproporcional. Y es algo que también les voy a explicar posteriormente. Entonces, de estos requisitos que se plantea, podemos rescatar unos 3 requisitos más, o que engloba a ellos, o también llamarlos como elementos.
La primera es la situación de peligro. Debe haber una situación de peligro donde nosotros podamos actuar. No podemos nosotros actuar sin ningún motivo. Esta situación de peligro, ¿qué implica? Implica un peligro en el que el sujeto involucrado se enfrenta a la necesidad de lesionar típicamente un bien jurídico para salvar a otro. Y es que, claro, si es que nosotros como sujeto agentes no lesionamos de una manera típica, de una manera descrita en el Código Penal, ¿para qué vamos a plantear un estado de necesidad justificante? Lo que les decía arriba, más en diapositivas anteriores. Debe haber una relación lógica necesaria. De nada me serviría a mí plantear un estado de necesidad cuando la acción que yo cometí no es típica. No podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, a ello además, la ley exige la existencia de un peligro actual. O sea, el desarrollo del suceso se dirige de manera inmediata a la producción del resultado. Un detalle que podemos agregar aquí también es de que esta situación de peligro obviamente no puede ser provocada por el mismo sujeto agente. Pues pongamos un ejemplo similar al que mencionaba al inicio. Un chofer de tráiler, quien maneja por la carretera, y quienes son de aquí de Trujillo quizá me entiendan mejor, ingresa ya a esta zona un tanto urbana de Moche, de Alto Moche, donde pues ya hay peatones, hay paraderos. Entonces, este chofer viene manejando de alguna manera dormido, y el camión o el tráiler que maneja se viene conduciendo solo, digamos así. Y por suerte no hay mayor tráfico, se viene solo. Al llegar ya a una zona de rompemuelles, este impacto que realiza el carro, obviamente porque no frena, el carro sigue yendo y el chofer dormido, despierta al conductor, quien se da cuenta de que a causa de dicho golpe o aquel impacto con el rompemuelle, este camión, este tráiler, se va a dirigir en contra de unos trabajadores quienes estaban esperando el cambio de luz del semáforo nada más para que puedan cruzar a su centro de trabajo, digamos una fábrica o un grifo que se sitúa en la zona. Entonces, este chofer, para evitar de alguna manera poder atropellarlos, redirige su marcha sobre una de las fábricas situadas en la zona. Y como esta pues es de gran tonelaje, llega a tumbar el portón de una de las fábricas aledañas, haciendo incluso que este portón caiga encima de un vehículo estacionado detrás de esta que recién habría sido comprado. Muchos me dirán, oye, pero un portón que se caiga quizá no lo dañe. No, es un dato hipotético. Vayamos un tanto hipotético. Entonces, ¿podemos nosotros en este caso alegar una causa de justificación? Podría ser, ¿no? Porque en la primera impresión llega a salvar la vida de estos trabajadores, sacrificando lo que es la propiedad, que es algo material. Vemos entonces aquí el análisis, un bien superior, un bien inferior o de menor valor. Obviamente, no creo que alguien de acá me diga, no, sí, la propiedad vale más que la vida. Quizá para ellos sí, pero para el Estado, para este ente, este sistema de protección, no es un tanto así. Pero ¿qué sucede realmente? Y es que este señor no estaba dormido por el cansancio de manejar de noche o por manejar varios días, sino que previamente este chofer había estado libando licor y aún así emprende su marcha. Una vez que hemos determinado ello, es imposible que nosotros aleguemos un estado de necesidad justificante, puesto que el riesgo ya no ha sido, digamos, de alguna manera natural o imprevista, sino que más bien ha sido el mismo chofer quien ha incrementado ese riesgo jurídicamente permitido, que es el manejar en un estado de ebriedad. Ahora vemos un segundo elemento o un segundo requisito, por así decirlo, y es que vemos a la acción necesaria. Es esta acción realizada que solo va a resultar justificada cuando la desproporción entre el interés que se salva y el que se sacrifica sea esencial. Además que esta acción debe constituir un medio adecuado socialmente, debe estar aprobado por la sociedad, por así decirlo, porque obviamente no vamos a poder ser tan locos y también esta comparación de bienes o intereses no autoriza la realización de acciones que afecten a bienes individuales. ¿Y qué va con lo que les menciono? Porque, por ejemplo, no por salvar una vida de una persona
Vamos a ir a extraer el riñón de otra persona para hacer el trasplante a esta y la podamos salvar. No, pues obviamente no. Una acción debe ser necesaria. Esta acción, pues obviamente no. Estamos sacrificando además un bien jurídico también de igual valor, cosa que tampoco concurre en estos requisitos o estos elementos. Y por último, ya el más simple, por así decirlo, es el elemento subjetivo, ¿no? De este estado de necesidad justificante. Y es que este nada más va a hacer referencia al conocimiento de la situación de peligro y la voluntad de defensa para evitar ese mal grave. O sea, el sujeto agente, el sujeto activo, simplemente debe de conocer esta situación en la que él se encuentra y la voluntad para que él pueda realizar o pueda sacrificar este bien jurídico de menor valor. ¿Para qué? Para salvar el bien jurídico de mayor valor. Entonces, en otras palabras, el estado de necesidad justificante surge cuando un bien jurídico de mayor jerarquía es amenazado de ser lesionado de una manera inminente y actual, por lo que no cabe otro remedio que realizar una acción lesiva sobre el bien de menor valor o de menor rango valorativo a fin de poder conjurar este peligro, conducta que puede realizarse a fin de salvar un bien propio o también un bien jurídico de un tercero. Ahora bien, vamos a la tercera y ya el último punto de abarque, y como yo les mencionaba desde un inicio, o al menos explicando las normas permisivas, ya de por sí este estado de necesidad justificante podría de alguna manera compararse con la legítima defensa, tema que ya hemos visto anteriormente y que tampoco sería apropiado entrar en análisis hoy. Lo que sí quisiera yo hacer es simplemente rescatar dos diferencias o dos elementos diferenciadores para no confundirlo con la legítima defensa. Y es que la primera, como vemos allí, la ponderación de bienes jurídicos en conflicto. En el estado de necesidad, se realiza una ponderación de bienes jurídicos en conflicto, sacrificando que, como ya les vengo repitiendo, el bien jurídico de menor valor, lo cual en la legítima defensa esto no va a pasar, no surge. ¿Por qué? Porque no se exige que el bien jurídico que se lesione sea de menor valor del que se quiera salvar. Y otro punto a diferenciar es que la situación generadora del conflicto que lleva al estado de necesidad no tiene por qué provenir en todo caso de un tercero, sino que también puede provenir del desarrollo normal de la vida o de algún producto o fenómeno natural, a diferencia de lo que ocurre en la legítima defensa, donde la situación de conflicto es producida ¿por qué? ¿O por quién? Por la agresión ilegítima de un tercero. Eso es en definitiva. Pero también ya, para terminar, y en este último punto que menciono sobre la situación generadora del conflicto, esta situación puede surgir también ante el ataque, quizá algunos se preguntarán, ante el ataque de algún animal o fenómeno natural, como ya les decía. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo voy caminando por una calle, qué sé yo, me dirijo a la universidad o me dirijo a otro centro, y veo que se me acerca un perro, digamos, de una raza brava, ya todos conocemos, los podemos identificar, no es de desconocimiento tampoco. Pero además se ve que este can tiene cierta intención de atacarme. Entonces, claro que estará justificado el hecho de que yo, quizá, por así decirlo, entre a una casa para resguardarme o incluso rompa la ventana de un vehículo para poder abrir su puerta y entrar, obviamente para no ser atacado por este animal. Entonces, muchachos, yo con ello estaría dando término ya a la explicación del estado de necesidad justificante con algunas cuestiones previas para su mejor comprensión, agradeciendo también al Círculo por haber dispuesto dicho ciclo de conferencias internas, y nada, espero que haya sido de su agrado y ya las diapositivas, si es que a ustedes les gustan, las estaré compartiendo por el grupo. Muchas gracias.